En Apocalipsis capítulo 7 se nos dijo que en la primera parte de esta visión en el cielo había voces y voces de una gran multitud y declaraciones celestiales de los 4 vivientes y de los 24 ancianos que estaban alrededor del trono. Pero ahora en el capítulo 8 y verso 1 se nos dice que cuando el séptimo sello fue abierto, hubo un silencio en el cielo. ¿Qué significará esto? ¿Qué puede significar este silencio en el cielo? Primero, permítame decirles que para tener una verdadera interpretación, primero tenemos que comparar, y es una obligación, comparar lo espiritual con lo espiritual. Tal vez algunos van a preguntar, ¿pero cómo vamos a hacer esto? La respuesta es comparando escritura con escritura, porque estamos leyendo y hablando con palabras que el Espíritu Santo enseña. Noten este principio que tenemos en 1 de Corintios capítulo 2, verso 13, en donde dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si practicamos este principio dado por el Espíritu Santo, siempre que estudiamos la Biblia, evitaremos interpretaciones equivocadas, evitaremos enseñanzas equivocadas que vienen de la imaginación del hombre, de la imaginación de la mente humana. Y recuerden, una cosa es la revelación de Dios y otra cosa es la imaginación del hombre. Y por eso, en los estudios bíblicos de este canal, siempre vamos a leer en diferentes pasajes y por toda la Biblia. Volviendo al estudio del Apocalipsis, ya vimos que los primeros 6 sellos cubren todo el periodo de la gran tribulación. Pero también notamos que el 6º sello nos guía, nos lleva hacia adelante, hacia el futuro, hacia el día de la ira, el día del furor del Cordero, a ese día cuando el cielo será retirado como un libro que se enrolla. Y eso es suficiente para comprobar que el sellado de los 144,000 no sucede inmediatamente después del 6º sello, hablando en una orden cronológica, o sea, en una orden de tiempo. Evidentemente, el pasaje del sellado de los 144,000 más bien nos lleva de regreso a un tiempo durante los primeros sellos. Ahora, la apertura del 7º sello está claramente marcado como algo separado completamente de los primeros 6 sellos. Y más bien, noten esto, el 7º sello es el comienzo de otra serie de juicios y que van a culminar con la ascensión del Cristo al trono. Sí, al trono de dominio universal. Y eso sucederá bajo, escuchen esto, bajo la 7ª trompeta. Algo más que les voy a señalar. Es la razón porque el 7º sello está separado de los primeros 6 sellos. Y es porque el 7º sello se va a expandir a una serie de juicios bajo las 7 trompetas y las 7 copas. Pero escuchen esto, esta nueva serie de juicios más bien son los detalles de los primeros 6 sellos. En otras palabras, los juicios de las trompetas y las copas nos llevan de regreso a los primeros 6 sellos para revelarnos más detalles de cómo sucederán las cosas. Volviendo al Apocalipsis capítulo 8, verso 1, dice así, cuando abrió el sello, el 7º, aconteció silencio en el cielo, como media hora. Notemos que la apertura de cada uno de los primeros 6 sellos produjo un resultado, pero ahora la apertura del 7º sello produjo un silencio. Veamos qué significa este silencio. Primero, mirando el contraste en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta
y hubo grandes voces en el cielo. ¿Notaron el contraste? Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Notemos otro contraste al silencio en el capítulo 16, verso 17. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo y del trono, diciendo, hecho es. Pero volviendo al capítulo 8, verso 1, este silencio significa algo más que un contraste entre un silencio y muchas voces. Noten esto, este silencio más bien está marcando una pausa, ese tiempo de espera entre la oración y la respuesta a la oración. En otras palabras, cuando una persona presenta su oración delante de Dios, la persona espera en silencio a que Dios conteste su oración, y cuando es contestada, se convierte en alabanzas. Ahora, en este pasaje, en los tiempos de la gran tribulación en la tierra, los creyentes santos claman día y noche, y en el cielo, el clamor de ellos está a punto de ser contestado, pero hay una pausa digna y solemne. Es un silencio de espera. La palabra hebrea, dumeyá, que significa silencio, aparece 4 veces denotando o expresando el mismo estado que tenemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, que es el esperar en silencio a que las oraciones sean contestadas por Dios. Notemos la siguiente combinación en los salmos, empezando en el Salmo 22, verso 2. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo para mí. Comparemos esto con el Salmo 39, verso 2. Dice, enmudecí silencioso, callé de bueno y mi dolor se agravó. Salmo 62, 2 dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, no seré sacudido mucho. Salmo 22, verso 3, mas tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22, 4 dice así, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y los libraste, a ti clamaron y escaparon, en ti confiaron y no fueron avergonzados. Y el Salmo 65, verso 2 dice, tú escuchas la oración, a ti toda carne vendrá. Espero que en esta combinación ustedes noten que todos estos pasajes denotan un tiempo de espera entre el ofrecimiento de las oraciones hasta que Dios conteste las oraciones y que se conviertan en alabanzas para Él. Notemos otro pasaje en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 26. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Como pueden ver, aquí tenemos una definición muy clara de lo que significa un silencio en las Escrituras. Ahora, volviendo al Apocalipsis capítulo 8, verso 2, la respuesta a las oraciones de los santos ha llegado, y el primer movimiento después del silencio fue la preparación de 7 ángeles con 7 trompetas, que las sonarán declarando guerra contra Satanás y sus ejércitos. Eso es lo que Juan estaba viendo. Noten como dice aquí, y vi a los 7 ángeles, sí, después de la media hora, pero no simplemente 7 ángeles, sino los 7 ángeles, como tenemos aquí, porque sabemos bien que estos son los 7 espíritus que están delante del trono, como nos dice en el capítulo 1, verso 4, y en el capítulo 3, verso 1, y en el capítulo 4, verso 5, y en el capítulo 5, verso 6, y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 7, dice, Él hace sus ángeles espíritus. Continuamos leyendo, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, sin ninguna duda
que todos estos pasajes se refieren a los mismos 7 ángeles que están en la presencia de Dios. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, verso 13, estos ángeles son llamados Airín, que significa vigilantes. Noten lo que dice el profeta Daniel. Estando en mi cama, veía en la visión de mi cabeza a un vigilante y santo que descendió del cielo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este vigilante? Es un ángel que está en la presencia de Dios. Y aquí mismo en el verso 17 dice, por orden del vigilante es el decreto. En otras palabras, por orden del ángel que está en la presencia de Dios es el decreto. Y en el verso 23 dice, respecto al vigilante y santo que el rey vio que descendía del cielo. Otra vez, el vigilante se refiere a un ángel de Dios que está a su presencia. Ahora noten lo que dice el Salmo 103, versos 20 y 21. Dice, bendigan a Yahvé ustedes sus ángeles, que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus órdenes. Bendigan a Yahvé todos sus ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Los ejércitos del cielo, sus ángeles, siervos suyos, que hacen su voluntad. Estos son los vigilantes que esperan el mandato divino, el mandato de Dios. Y sin duda, el ángel Gabriel, de Lucas capítulo 1, verso 19, es uno de ellos. Miren cómo dice, entonces el ángel le contestó diciendo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y declararte estas cosas. Es posible que el arcángel Miguel sea otro. Volviendo al Apocalipsis capítulo 8, verso 2, dice, y se les dieron 7 trompetas. ¿Quién se las dio? No nos dice, pero se las dieron por mandato que viene del trono. Y noten el siguiente cambio. El Cordero abrió los sellos, pero ahora 7 ángeles sonarán las trompetas. Los sellos podemos decir que fueron abiertos en secreto, pero las trompetas públicamente declaran guerra. Veamos por lo menos 2 pasajes que hablan del uso de las trompetas en las Escrituras. En Jatorrá, en el libro de Números, en el capítulo 10, verso 9, noten cómo dice, pero si van a la guerra en su tierra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán las trompetas. ¿Notaron eso? Tocarán las trompetas estruendosamente y serán recordados delante de Yahvé su Dios y serán librados de sus adversarios. Y en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versos 33 y 34 dice, entonces todos los madianitas, los amalequitas y los descendientes de Raquim se reunieron contra Gedeón a una y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Yahvé invistió a Gedeón y él tocó la trompeta. Ahora, el sonar las trompetas también son para anunciar el gran día temible y espantoso del Señor. Veamos lo que dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, cercano está el gran día de Yahvé, está muy cercano y se apresura. El lamento del día de Yahvé es amargo, difícil y severo. Aquel día es día de ira, día de aflicción y de adversidad, día de confusión y de destrucción, día de oscuridad y de densas tinieblas, día nublado y de oscura neblina, día de que se toque trompeta, ahí lo tienen, día de que se toque trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y contra las esquinas de los lugares altos. Como ven, todo este pasaje es el mismo escenario que tenemos por todo el libro del Apocalipsis. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 8, verso 3, dice, y otro ángel
vino y se colocó sobre el altar, teniendo el incensario de oro. Aquí no nos dice quién es este otro ángel, pero el incensario de oro pertenece al lugar santo, como nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 4. Y en el altar de oro es en donde se ofrecía el incienso. Continuamos, el verso 3 y el 4 dicen, y otro ángel vino y se colocó sobre el altar teniendo el incensario de oro, y fueron dados a él inciensos muchos, para que diera con las oraciones de los santos todos sobre el altar de oro, el que está delante del trono. Y subió el humo de los inciensos con las oraciones de los santos de la mano del ángel delante de Dios. En este pasaje tenemos una visión de eventos en el cielo y podemos aprender que el cielo es un gran lugar con grandes realidades. Es el lugar en donde Dios habita y en donde se lleva al cabo la adoración celestial, el Mishkan, o sea, el tabernáculo que fue construido por el profeta Moisés en el desierto, como pueden ver aquí. Y luego el gran templo que fue construido por el rey Salomón en Jerusalén, con toda y sus ordenanzas, simplemente eran copias de las verdaderas y reales, las realidades en el cielo. Estas eran figuras de lo verdadero, eran modelos de las cosas en el cielo. Y noten lo que se le dijo a Moisés en Hebreos capítulo 8, verso 5, donde dice que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo, como le fue dicho a Moisés mientras levantaba el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí mismo en el capítulo 9, versos 23 y 24 dice, eran pues necesario que estas cosas que son representación de las celestiales fueran purificadas por estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con más excelentes sacrificios que aquellas. Porque el Cristo no entró al santuario hecho por manos, que era figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Dios en favor nuestro. Y de la misma manera, Dios le dio al rey David el plan y el modelo del gran templo en Primera de Crónicas, capítulo 28, empezando del verso 11 hasta el 19. Pero por ahora vamos a ver el verso 17 y 18. Dice, todo esto está registrado, dijo David, pues la mano de Yahvé está sobre mí. Él me ha dado a conocer todos los detalles del diseño. Volviendo al Apocalipsis capítulo 8, verso 3, en donde dice, y le fue dado mucho incienso para que lo diera con las oraciones de los santos. Esto es lo que significa, la sangre de los mártires santos clama desde la tierra, como ya se nos dijo en el capítulo 6, versos 9 y 10. Pero estas oraciones son las oraciones de los 144,000 y de la gran multitud antes que salieran de la gran tribulación, que claman día y noche, como también se nos dice en Lucas capítulo 18, verso 7. Y tenemos algunos ejemplos de estas oraciones en los salmos. Noten especialmente el Salmo 141, en donde se compara la oración con el incienso, igual como lo tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 8, verso 4. Y la oración también es similar. Veamos lo que dice. Salmo 141, versos 1 y 2, dice, oh Yahvé, a ti he clamado, respóndeme, escucha mis palabras y recíbelas. Noten el verso 2 con atención. Que mi oración sea como incienso ante tu presencia. ¿Notaron eso? La ofrenda de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el verso 7 dice, como el arado que rompe la tierra, así fueron dispersados sus huesos
a la entrada del Seol. En el verso 10 tenemos el clamor de los mártires que claman: caigan los inicuos al mismo tiempo en sus propias redes hasta que yo pase. Notemos otra oración similar en el Salmo 28, verso 4, donde dice: retribúyeles de acuerdo a sus obras, según sus maldades. Así será las oraciones y el clamor de los santos mártires durante la gran tribulación. Volviendo al Apocalipsis capítulo 8, el verso 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Les sugiero a que lean el capítulo 10 del profeta Ezequiel, en donde tenemos un escenario similar a este, en donde fuego fue tomado de entre los querubines y fue lanzado sobre la ciudad de Jerusalén como señal de su destrucción. Y de la misma manera, aquí, en donde caiga el fuego, será consumido y destruido. Esto también es la respuesta a las oraciones que fueron ofrecidas por los creyentes santos. Y en otros lugares también se menciona que fuego será uno de los juicios que Dios mandará sobre la tierra. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 39, verso 6, y Oseas capítulo 8, verso 14, y el profeta Amós en el capítulo 1, versos 4 y 7. Pero veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 22. Dice: porque hay fuego encendido en mi ira, que arderá hasta lo más profundo del Seol, consumirá la tierra con sus frutos, inflamará los fundamentos de las montañas. Aquí tenemos fuego sobre la tierra, como un juicio de Dios profetizado. Además de esto, el escenario que tenemos en Apocalipsis está profetizado también con palabras similares. En el Salmo 18, verso 4, veamos lo que dice: porque los dolores de la muerte me rodearon y los torrentes de los inicuos me turbaron. Este es el clamor de los mártires santos del Apocalipsis. Pero noten lo que dicen los versos 6 al 8. En mi aflicción invoqué a Yahweh, clamé a Dios y él escuchó mi voz desde su templo, y mi súplica llegó ante él, a sus oídos. ¿Y qué fue el resultado? La tierra fue sacudida y tembló, y los fundamentos de los montes temblaron y fueron rasquebrajados, porque él se indignó contra ellos. ¿Y qué más sucedió? Humo subió de su ira, y fuego se encendió desde su presencia. Carbones fueron por él encendidos. ¿Notaron la semejanza? Es el mismo escenario del Apocalipsis, ya profeticado. Pero noten con atención el verso 9, lo que dice: inclinó los cielos y descendió. ¿Recuerdan que dice en Apocalipsis? Los cielos se enrollaron como un libro que se enrolla. Inclinó los cielos y descendió. Descendió. Pero antes que descienda. ¿Antes que descienda quién? Antes que descienda el Cristo. Tenemos otro evento en Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Dice: y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se prepararon para tocar la trompeta. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 7, verso 3, se les prohibió, diciendo: no hagan daño a la tierra? Esa prohibición está a punto de ser removida. Y noten que se menciona 2 veces el 7, el número 7. 7 ángeles, 7 trompetas. Es un anuncio doblado 7 veces. ¿Por qué? Porque la infamia y la deshonra que tenemos en el Salmo 79, versos 11 y 12, está a punto de recibir su merecido, su castigo, 7 veces. Y esto en respuesta a las oraciones de los mártires. Notemos cómo dice Salmo 79, versos 11 y 12. Dice: llegue delante de ti el gemido de los presos. ¿A quién se refiere?
a los mártires santos del Apocalipsis. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 veces por su infamia con que te han deshonrado, oh Yahvé. Este pasaje que tenemos en el Apocalipsis es una visión de lo que sucederá literalmente en los tiempos del futuro. Y si fueran símbolos, serían símbolos de realidades solemnes. Porque de la misma manera que cayeron los juicios de Dios, literalmente y realmente, sobre Egipto en los tiempos del Éxodo, y no solo eso, sino que también primero fueron anunciados y luego fueron cumplidos. De la misma manera volverá a suceder, porque eso es exactamente lo que se nos está anunciando. Miren cómo dice en el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 15. Dice, yo les mostraré maravillas, como el día en que salieron de la tierra de Egipto. ¿Notaron eso? Dios está anunciando que mostrará maravillas, como en el día que salieron de la tierra de Egipto. Esto significa que será algo literal. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 11, versos 15 y 16, dice, Yahvé sacará la lengua del mar de Egipto, con el ímpetu de su viento extenderá su mano contra el río, y lo partirá en 7 arroyuelos, de modo que pueda ser cruzado con sandalias. Entonces habrá un camino para los sobrevivientes de su pueblo, que quedaron en Asiria, como lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Pero estos no son cualquier sobreviviente. Esto se refiere al remanente de su pueblo. Y noten lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, versos 7 y 8. Por eso, he aquí, vienen días en el futuro, declara Yahvé, en que no se dirá más, vive Yahvé que nos hizo subir de la tierra de Egipto a los de la casa de Israel, sino más bien se va a decir, vive Yahvé que hará subir y hará venir a los hijos de Israel desde la tierra del norte y desde todos los lugares a los cuales fueron dispersados. ¿Notaron eso? Y morarán en su tierra. Ahí lo tienen. Está muy claro. Y para esto se está preparando lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 8, versos 1 al 6. Pero lo que Dios va a hacer será mucho más de lo que hizo en Egipto. Y noten el pacto de maravillas en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 10. Entonces él dijo, o sea, Dios dijo, he aquí que yo haré un pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas, como nunca se han hecho en toda la tierra, en ninguna de las naciones. Y todo este pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra de Yahvé, porque es algo formidable lo que haré por medio de ti. Continuaremos con esta serie en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.